soy Sergio Sevilla, médico adjunto y profesor de aparato digestivo de AMIR. Y bueno, os voy a dar la opinión que tenemos todos los profesores de esta asignatura sobre las preguntas de este último examen. En primer lugar, antes de nada, quiero daros personalmente la enhorabuena por haber llegado hasta donde estáis. Sé que ha sido un camino muy largo y que en ocasiones ha sido difícil, y que ahora, pues, la gran mayoría, pues, estamos con sensaciones raras después del examen, sensaciones que son totalmente normales, como ya os hemos ido diciendo, pero que veréis como todo el esfuerzo que habéis realizado durante todo este tiempo ha merecido la pena y que a partir de ahora, pues, va a venir una etapa muy bonita de vuestra carrera, que es la residencia, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que estamos contentos con el examen y con los resultados de las respuestas que dimos y que luego pues ha publicado el Ministerio. En primer lugar, siendo francos, sinceramente tenemos la sensación de que la parte de digestivo ha sido una parte rara, una parte atípica, ¿vale? Atípica, en primer lugar, por el número de preguntas. Ya sabéis que todos los años digestivo encabeza el examen, siendo la asignatura más preguntada, y este año ha sido cardiología. El año pasado en aparato digestivo entraron 20 preguntas, este año han entrado 15, el año pasado entraron 4 preguntas con imagen y este año han preguntado 2, la mitad, ¿no? Si comparamos con el año pasado. También ha sido una parte atípica con respecto a la distribución de los temas. Hemos echado muchísimo en falta temas como la cirrosis hepática, el carcinoma hepatocelular, la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades de la vía biliar y de la vesícula biliar, ¿vale? Pero lo más importante, chicos, chicas, a destacar es que la tendencia de las preguntas se mantiene como el resto de los años, con una tendencia a ser un examen, una parte de dificultad media, y este año pues ahora iremos viendo las preguntas. Ha habido muchas preguntas que han sido fáciles también, ¿vale? Esta vez, este año, las dos preguntas con imagen nos ponían una imagen de anatomía patológica, lo que unido a mires anteriores, pues estamos empezando a pensar que esto comienza, ¿no?, a tener una tendencia, las preguntas de anatomía patológica, y que, bueno, pues que es importante tenerlo en cuenta. La primera pregunta es una pregunta fácil y directa, ya ha sido preguntada varias veces en otros mires y por tanto pues es una pregunta que directamente es fácil. Nos dan el dato de pirosis en esta paciente como un dato de confusión, ya que el síntoma más frecuente del GIST es el sangrado digestivo. Nos dan datos claves en el enunciado, nos dicen que la lesión tumoral se encuentra en el fundus o en el cardias gástrico, que es el sitio más frecuente de localización de estos tumores, y que la resección del tumor es una resección atípica, en cuña, como ya ha entrado también otras veces en el examen, ¿vale? El GIST ya sabéis que posee una sobreexpresión del receptor de la tirosina quinasa, ¿vale? Y que el DOG1 es un nuevo marcador cuya sensibilidad y especificidad pues parece que está siendo similar a la del receptor de tirosina quinasa, ¿vale? Y por tanto, pues esta es una pregunta fácil y directa. La segunda pregunta es una pregunta difícil, sinceramente. Dio bastante que pensar. Nosotros tuvimos muchísimas dudas a la hora de marcarla. Marcamos en principio amiloidosis, sinceramente, de verdad, con muchas dudas. Amiloidosis, ahora hepatitis alcohólica, ahora amiloidosis, ahora hepatitis alcohólica, pero al final es la que dimos y es la respuesta correcta, ¿vale? Es normal si muchos de vosotros habéis marcado hepatitis alcohólica, porque es la duda, ¿no?, en la que podríamos tener. En el examen, perdón, en la pregunta no se indica en ningún momento que este paciente sea un paciente, no tiene datos de carcinoma, es un paciente joven, no hay ningún dato de síndrome constitucional y por tanto no debemos pensar en un cáncer, y tampoco nos dan ningún dato de que el paciente tiene cirrosis hepática. Además, en la imagen no se ve tampoco ningún dato de fibrosis. Por tanto, podemos quedarnos con que las dos dudas principales son esas dos. Es cierto que el paciente bebía alcohol, ¿vale? Pero en ningún momento nos dicen que tiene una hepatopatía crónica, como acabo de decir,
¿vale? En la AP no se observa ni fibrosis ni demasiada grasa como para que el paciente tenga una esteatohepatitis alcohólica crónica de base sobre la que hace una hepatitis aguda, ¿vale? Es verdad que nos dan una insuficiencia renal, que nos dan una sepsis, pero clínicamente no es un cuadro típico de esteatosis aguda hepática. No nos dan transaminasas, el paciente lleva sin beber 3 meses y no nos dicen en ningún momento lo más importante, que además esto lo recalcamos mucho en clase, que es que el paciente ha intensificado el consumo de alcohol durante el último tiempo. ¿Vale? Ya sabéis que eso es súper importante, que insistimos mucho en clases sobre eso, y eso fue un poco lo que a nosotros nos decantó sobre que esto no era una hepatitis aguda alcohólica, ¿vale? Es cierto que a pesar de que la ictericia del paciente no es una presentación típica de amiloidosis, pues la insuficiencia renal que presenta sí que cuadra mucho, ¿vale? Y luego ya finalmente pues nos apoyamos en la imagen pudiendo ver depósitos de amiloide pues teñidos con rojo Congo. Insisto, una pregunta difícil. Bien, la siguiente pregunta, aparte del GIST gástrico que hemos comentado antes, que es el tumor más frecuente del estroma gástrico, también les ha dado este año por preguntar otra lesión subepitelial esofágica. En este caso, preguntaban cuál era el tumor benigno esofágico más frecuente. Esta es una pregunta de dificultad media porque no teníais por qué saber una respuesta tan específica, que es de especialista, para un examen MIR de médicos generales, ¿vale? Podemos sacar la respuesta un poco por descarte, porque los hemangiomas digestivos, como bien sabéis, son entidades raras, ¿vale? Los pólipos fibrovasculares, aunque no sepáis qué son, simplemente por el nombre ya que es raro, no son los típicos pólipos que hemos comentado en clase, como los pólipos adenomatosos, los serrados, los hiperplásicos. Entonces, ya simplemente con eso podíamos descartar la opción 1 y la 4. Las dudas, incluso las teníamos también nosotros, están entre la respuesta 2, el leiomioma, y los papilomas escamosos. Los papilomas son lesiones benignas esofágicas que vemos en la mucosa esofágica y que las vemos muchas veces en las endoscopias digestivas, ¿vale? Y que son bastante frecuentes. Pero es verdad que los leiomiomas, aunque son lesiones subepiteliales y no las vemos en las endoscopias, es la entidad benigna más frecuente del esófago, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa era la respuesta correcta. La siguiente pregunta, bueno, pues año tras año, como bien sabéis, van ganando puestos las preguntas de colon, como podemos ver en las siguientes preguntas que os voy a ir comentando. De nuevo preguntan un síndrome de diverticulosis del colon, ¿vale? Esta es una pregunta fácil. Y es una pregunta fácil ya que ha sido preguntada en el MIR recientemente y precisamente en una pregunta con imagen. Nos pusieron, recordad, una colonoscopia con los agujeritos, ¿vale? Con los divertículos. Bien, este es un paciente que acude por dolor y diarrea sin otros síntomas de alarma. No nos dan en el enunciado, como podéis ver, ningún dato de inflamación. El paciente no tiene fiebre, no tiene alteraciones analíticas. Además, nos añaden, nos aportan una sangre oculta en heces negativa y una colonoscopia de hace 3 años que presenta divertículos, ¿vale? En este caso, el paciente, al decirnos lo de la sangre oculta en heces negativa, podemos descartar perfectamente la colonoscopia preferente, no tiene datos de alarma, por tanto una ecografía abdominal urgente no nos va a aportar nada en este paciente. Es verdad que no tiene una diverticulitis aguda como para tener que derivar a cirugía para valorar la sigmoidectomía y de nuevo el síndrome diverticular pues podemos tratarlo con un tratamiento empírico con antibióticos, como bien sabéis es importante tener en cuenta el ciclo que hablamos en clase de rifaximina, ¿vale? Bien, la siguiente pregunta, también de nuevo como muy importante, una pregunta muy bonita porque la trabajamos muchísimo en clase, es importante dominar los síntomas de alarma del tubo digestivo. Esto es una pregunta fácil porque como bien sabéis la trabajamos mucho en clase y nos dicen que pues, del intestino irritable, que ya sabéis que es una entidad funcional, ¿cuál no se considera un signo o un síntoma, perdón, de alarma? Entonces, pues ya sabéis que la edad es un síntoma de alarma digestivo, la pérdida de peso y el síndrome constitucional también, la sangre oculta en heces positiva, por supuesto,
y la urgencia defecatoria ya sabéis que no es un síntoma de alarma digestivo, ¿vale? Ya que es un síntoma funcional. Bien, la siguiente pregunta es una pregunta de dificultad media, ¿vale? Nos ponen una mujer de 80 años, con diarrea acuosa, de 2 meses de evolución, y nos dicen que tomó AINES, pero que ya no los toma, ¿vale? Simplemente con ese dato podemos descartar la enteropatía por AINES, que es un poco lo que quieren que hagamos con esta pregunta. ¿Vale? Nos dan como pruebas complementarias la endoscopia, que nos dicen que es normal, y un dato muy, muy importante es que las biopsias del intestino delgado son normales. También nos dan la colonoscopia, pero en este caso nos dicen que está alterada, donde podemos encontrar en la anatomía patológica, infiltrado inflamatorio y una banda de colágeno. Bien, un dato muy clave, como bien sabéis, que nos dan en esta pregunta es que la paciente tiene hipertensión arterial y está en tratamiento con olmesartán. A ver, es normal haber pensado que podría ser una enteropatía por olmesartán, ¿vale? Pero el olmesartán produce, y esto sí que es importante, como bien tenemos que saber, produce alteraciones en el intestino delgado. Puede producir atrofia vellositaria, inflamación de la mucosa, a veces se confunde con una enfermedad celíaca, o si presenta también un depósito de colágeno subepitelial, podemos a veces pues, confundirlo con el sprue colágeno, ¿vale? Pero en este caso, en esta pregunta, que francamente es una pregunta bonita, ¿vale? El dato de las biopsias de intestino delgado es clave para descartar la enteropatía por olmesartán, ¿vale? Entonces, se trata, por tanto, de una colitis microscópica, en la que nos dicen que la colonoscopia es normal, pero tiene alterada la anatomía patológica, ¿vale? Bien, la siguiente pregunta es una pregunta fácil, ya que ha sido también preguntada en otras ocasiones en el MIR. Acordaos de que el signo del grano de café es un vólvulo de sigma y que el vólvulo de sigma, pues el tratamiento se hace endoscópico, ¿vale? Ya sabéis que en clase comentamos la premisa de que todo lo que se pueda hacer en principio por endoscopia en aparato digestivo se hace con endoscopia y además, como podéis ver, todas las opciones, el resto de opciones son quirúrgicas de entrada en un paciente que además tiene una edad avanzada, ¿vale? Así que es una pregunta fácil. Bien, la siguiente pregunta, también de colon, deciros que hemos echado, pues como os he comentado al principio, hemos echado de menos las preguntas sobre el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de colon. ¿Vale? Han preguntado, en este caso, han preguntado un aspecto técnico sobre la cirugía, pero consideramos igualmente que es una pregunta fácil, ¿vale? Que si no sabíamos la respuesta, pues la podíamos sacar por descarte y por técnica de examen. Si os dais cuenta, las dos primeras respuestas son dos respuestas completamente iguales y ya por eso pues, podemos descartarlas. La respuesta número 4, la última, nos dice que hay que esta cirugía de la escisión mesorrectal total junto con la resección anterior de recto, ¿vale? Lo que pretende es disminuir el intervalo libre de enfermedad. Pues claramente la cirugía no va a pretender eso, va a pretender aumentar ese intervalo libre y por tanto, la tercera, que parece muy obvio, ¿vale? Lo que pretendemos es disminuir el número de recurrencias locales, ¿vale? Bien, como podéis ver, la siguiente pregunta, claramente habéis podido comprobar en el examen que la patología del páncreas sigue creciendo año tras año y creando tendencia en el examen. Este año, sin duda, el páncreas en aparato digestivo ha sido la protagonista, habiendo entrado 3 preguntas en total. Eso es muchísimo, ¿vale? Esta primera pregunta es una pregunta de dificultad media, ¿vale? Como todos sabéis, en los estadios avanzados del cáncer de páncreas es cuando ya comienza a dar clínica y los síntomas se empiezan a manifestar en el paciente y, por tanto, podemos descartar la respuesta 1 y la 4. La supervivencia que nos han puesto, a pesar de que sea un tumor localmente avanzado, ¿vale? Es una supervivencia muy baja. Parece que nos están comentando una supervivencia de estadios prácticamente metastásicos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la respuesta correcta es la quimio-radio neoadyuvante, pues para tener un buen control
local del tumor y facilitar posteriormente la resección en la cirugía que se va a realizar, ¿vale? La siguiente pregunta de páncreas es una pregunta de dificultad media, sobre todo por lo novedoso de la lesión. Nos presentan este año una lesión pancreática quística, pero es una lesión pancreática benigna, ¿vale? Se trata del cistoadenoma seroso, que es una lesión quística, como os he dicho, con microquistes, múltiples quistes, y lo más importante que debemos saber es que presenta una calcificación central, ¿vale? Ya sabéis que la palabra calcificación pues, nos hace pensar de entrada en algo benigno, ¿vale? Eso es lo que nos podía ayudar en la pregunta. Esta es una entidad muy típica de mujeres que se da en el cuerpo y en la cola del páncreas, ¿vale? Y que pues en principio son benignos, asintomáticos e individuales. Y por eso pues no hay que hacer cirugía en este caso, no hay que hacer un trasplante ni mucho menos, ¿vale? Y por supuesto no hay que hacer ninguna punción para el diagnóstico porque ya estaría hecho. Simplemente tenemos que hacer un seguimiento de la lesión y ya está. Bien, la última pregunta de páncreas es una pregunta fácil, también es una pregunta bonita, a pesar de que me guste mucho el páncreas, me parece una pregunta muy bonita porque nos están pidiendo que diferenciemos los signos radiológicos entre la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica, ¿vale? O sea, si os fijáis, el ensanchamiento del marco duodenal por la inflamación, esto es un dato de pancreatitis aguda. Las áreas focales de necrosis pancreática se dan normalmente en las fases de pancreatitis aguda, como bien hemos comentado en clase. El aumento en el realce glandular en la fase arterial, acordaos el TAC con contraste intravenoso para el diagnóstico de la pancreatitis aguda, que también comentamos en clase, ¿de acuerdo? Y las calcificaciones y la dilatación del conducto pancreático principal son características de las pancreatitis crónicas. También preguntaron una pregunta que es para nosotros una pregunta de dificultad difícil, ¿vale? Pero sobre todo por lo inusual de este tipo de complicaciones postquirúrgicas en el MIR, ¿vale? Nos presentan un paciente joven tras una gastrectomía parcial por un Billroth 2, por una úlcera péptica, ¿vale? Y nos dicen que el paciente presenta dolor y hemorragia digestiva. Nos dicen que en la endoscopia digestiva alta el paciente presenta úlceras gástricas y también úlceras intestinales, ¿vale? Lo difícil, insisto, de esta pregunta radicaba en saber qué era el antro retenido, ¿vale? Pero es una pregunta que se podía sacar también por descarte. Como bien sabéis, la estimulación con secretina, en esta pregunta nos dicen que no aumenta la gastrina y por tanto con esa afirmación podíamos descartar que el paciente tiene un gastrinoma, ¿vale? También por la edad, la inexistencia de datos de síndrome constitucional pues nos hace descartar que este paciente tenga un carcinoma, ¿no? Así de entrada. Y por tanto la respuesta 4 también la podíamos descartar. Nos quedamos con la 2 y con la 3, el síndrome de antro retenido y el síndrome de asa aferente. Digo que esta pregunta se podía sacar por descarte porque, como bien sabéis, el asa aferente ya ha sido preguntado en el MIR, ¿de acuerdo? Y pues, todos sabíamos que el síndrome de asa aferente es una existencia de un asa que es demasiado larga y se queda dilatada, acumulando restos alimentarios en el paciente y produciendo pues clínica de dolor, de molestias, ¿no? de distensión abdominal que ceden con vómitos, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente por descarte sacamos que este paciente tiene un síndrome de antro retenido, ya que al haber menos estómago por la gastrectomía, al existir un medio menos ácido, pues el remanente que queda de antro, esas células G, empiezan a secretar, a hacer una hipersecreción ácida que da lugar a las lesiones descritas en la pregunta, ¿vale? Bien, y por último, pues también preguntaron una pregunta bonita sobre hepatitis tóxica por fármacos. Preguntaron una hepatotoxicidad por ibuprofeno. Ya sabéis que es una hepatotoxicidad rara, la verdad, es idiosincrásica y, bueno, a pesar de que es algo bastante infrecuente, es una pregunta fácil que también se podía sacar por descarte, ¿vale? Nos presentaban un varón joven
que acude al hospital por ictericia, coluria y acolia, pero sin otros datos, ¿vale? No nos dicen nada más. Nos dicen que no bebe alcohol, que no toma otras drogas y que simplemente ha tomado ibuprofeno, ¿vale? En la analítica nos dan el dato de que presenta una bilirrubina aumentada a expensas de directa, ¿vale? Pero en ningún momento nos dice que este paciente presenta datos de carcinoma, ¿vale? No presenta, por supuesto, un síndrome de Gilbert, ya que nos están diciendo que la bilirrubina que tiene aumentada es a expensas de directa, y en ningún momento tampoco nos están dando la triada de Charcot, que es la de la colangitis aguda. El paciente no tiene fiebre ni presenta dolor abdominal. Así que, de nuevo, otra pregunta fácil en el examen que podíamos sacar perfectamente por descarte, ¿vale? Y nada, hasta aquí nuestra explicación de las preguntas de digestivo del MIR. Espero que, pues, que junto con la explicación de otros profesores os sirva muchísimo para poder valorar en conjunto el examen. Y nada, lo dicho, ahora os toca descansar, disfrutar de lo merecido, de la nueva etapa que se avecina, que es la residencia, que es una etapa muy bonita. Y nada, os mando un fuerte abrazo a todos y a todas y nos vemos muy pronto por los hospitales.